Bendito sea el Señor. Estamos hablando en este tiempo respecto al final de los tiempos, ¿verdad? Todas las señales, todo lo que vemos en los periódicos cada día, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos da a entender de que el Señor está viniendo pronto, ¿verdad? Muchas señales se han cumplido y si ponemos sobre una balanza las que se han cumplido y las que no se han cumplido, las que se han cumplido pesan muchísimo más que las que faltan por cumplirse. Y entonces la idea de estos mensajes, como hemos estado diciendo, no es asustar a nadie, ni es preocuparnos, ni es quitarnos el sueño, que no podamos dormir pensando en el fin del mundo, sino que estemos preparados, como dice el Señor, en la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Dice, velad y orad y estar preparados, porque el Señor viene pronto. Entonces, hemos tenido ya dos mensajes respecto a esto. El uno, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue el primero? ¿Alguien se acuerda? Apenas han sido dos. ¿Cómo? Sí, esto fue lo que vimos, lo de la parábola, ¿verdad? De las 10 vírgenes, que el esposo vino a la medianoche. Y por eso esta serie se llama así, ¿verdad? Clamor de medianoche. Cuando ustedes vean ahí un email mío, Clamor de medianoche, quiere decir que es algo relacionado a lo que estamos viendo. Y la vez anterior, ¿qué fue lo que vimos? ¿Alguien recuerda? Sobre las 7 iglesias, ¿verdad? El mensaje de las 7 iglesias, y habíamos visto que aparte de ser un mensaje para nosotros como iglesia, también es una, una representación de lo que ha pasado con la iglesia del Señor durante todos estos años, desde que el Señor partió hasta el día de hoy. ¿En qué posición, en qué momento de la iglesia nos encontramos y qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Hablamos de que es importante comprar, ¿verdad? Comprar de Dios lo que Él quiere para darnos. Él quiere que dejemos de ser tibios, quiere que dejemos de ser indiferentes, quiere que eso es lo que vemos en la iglesia hoy en día. Y si ustedes hablan con gente de otras iglesias, también encontrarán que en todas las iglesias está pasando lo mismo. Hay indiferencia, hay tibieza, hay falta de compromiso con el Señor, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que el Señor dice que es lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿verdad? Dice que el amor de muchos se enfriará, dice que vendrán falsos profetas, falsos cristos, y que la gente los escuchará porque tienen comezón de oír, ¿verdad? De oír cosas nuevas. Había una versión que habíamos leído que dice de oír las novelerías que quieren escuchar, ¿verdad? Y cuando hay algo nuevo, algo novedoso, todo el mundo quiere salir corriendo para allá para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando con la iglesia de hoy día. Y no podemos dejar de hablar del final de los tiempos sin hablar de un profeta que es uno de los profetas que habla más respecto al final de los tiempos en el Antiguo Testamento, y estoy refiriéndome a Daniel. Las profecías de Daniel son tremendamente importantes para lo que viene en el fin de los tiempos, ¿verdad? Muchas de esas profecías, eso es lo tremendo, ¿verdad? El Señor dice que cuando se cumpla lo que un profeta dice, ustedes saben, ¿verdad? Es porque sí es de Dios, ¿verdad? Pero si ese profeta dice algo y no se cumple, es porque esa profecía no vino de Dios, ¿verdad? Y entonces lo tremendo y lo interesante de Daniel es que el 90% de las profecías que él dijo se han cumplido hasta la fecha, y son muy pocas las que faltan por cumplirse. Y entonces vamos a leer este pasaje que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 2, y vamos a leer desde el 26 al 47, y cuando lo encuentren pueden ponerse en pie, vamos a leerlo todos juntos. Es un pasaje un poquito largo, pero es esto lo que queremos tocar en este día, y que el Señor nos hable a través de esto que está pasando, ¿verdad? Daniel 2, del 26 al 47. Tenemos una presentación, ¿verdad? Y allí ustedes pueden
pueden ir siguiendo la lectura. Recuerden que tienen que traer sus Biblias a la iglesia, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros tenemos la Biblia en el aparatito, pero traigan la Biblia, traigan la palabra de Dios en sus manos. Y vamos a leer entonces desde el 26 hasta el 47, y esta es la historia de este profeta Daniel que fue llevado a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, ¿verdad? Y el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén 2 veces. La primera vez no la destruyó, la primera vez solamente se llevó cautivos y dejó establecido un pueblo allí que quedó en la ciudad, en Jerusalén, en Judea, y también dejó estableciendo un rey, ¿verdad? Y quedó, la ciudad quedó en paz, digamos, solamente llevó cautivos, pero no hizo daño a la ciudad. Pero la segunda vez, este rey el rey Nabucodonosor había puesto sobre Jerusalén, se rebeló. Y entonces el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y él fue, pero ya con la intención de destruir, no con la intención de ver qué es lo que está pasando, sino con la intención de destruir. La historia bíblica nos cuenta que él llegó a Jerusalén, la sitió por varios meses, la gente dentro muriéndose de hambre, hasta que hubo un momento que él tomó la ciudad. El rey quiso escaparse con sus hijos, pero lo alcanzaron, mataron a sus hijos delante de él y le sacaron los ojos y se lo llevaron cautivo para Babilonia. Esa es la historia. Y en esa cautividad, ¿verdad? Fueron varias personas importantes del pueblo judío, entre ellos Daniel, ¿verdad? Ustedes recuerdan, los otros 3 son Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno de fuego por no adorar la imagen del rey, y también Daniel, que fue echado en el pozo de los leones y que Dios lo salvó. Ese es más o menos el contexto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Entonces, cuando Daniel llegó a Babilonia, a él encontraron que en él había sabiduría y lo pusieron como uno de los magos, digamos, que eran las personas que adivinaban y todo esto en el imperio, pero de hecho Daniel era diferente a todos ellos, porque él no era ni un mago ni un adivino, él era un profeta. Y entonces lo que está pasando aquí es que el rey tuvo un sueño y el rey puso algo muy difícil de decirle a la gente, a los magos y a todos los adivinos, de que no le digan solamente la interpretación del sueño, sino que le digan cuál era el sueño. Y eso, le dijeron, eso es imposible que ocurra. Pero entonces, en este momento nos encontramos allí y vamos a leer desde el versículo 26. Yo leo el primero, ustedes leen el siguiente y luego terminamos todos con el último 47, todos juntos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano,
e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Amén. Bendito Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos ayude a profundizar en tu palabra, Señor. No queremos entender solamente lo que los ojos nuestros ven, las letras, Señor, sino que queremos entender la profundidad de tu corazón y de lo que tú quisiste decir cuando hablaste todas estas cosas, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este día y que uses a este siervo, Señor, para transmitir a tu pueblo tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Quisiera, hay una serie que les he estado recomendando a todos, ¿verdad? La de la Biblia. Y nosotros ya la terminamos de ver, realmente impresionante la serie, la vimos, algunos capítulos los vimos varias veces. Y también la forma como termina la serie es una forma tan impactante que realmente yo lloré varias veces viendo algunas de las tomas de esta serie. Y entonces yo quería que pudiéramos, solamente dura 3 minutos esta escena, pero que veamos qué fue lo que pasó aquí. Eso está en la serie, entonces quería que la pudiéramos ver y en base a eso poder entender un poquito más y poder tener más fundamentos de lo que queremos hablar. Así que Danielita nos va a poner la parte. Daniel has visionary powers and is forced to work in Nebuchadnezzar's court.
Has no one anything to tell me? Can you not even describe my dream? Silence is no answer. You're supposed to be wise men, sorcerers, seers. So what do you see? Sire, forgive me. No one here can read your mind. Then what use are any of you? My God can. He has shown me your dream. Then you will be able to tell it to me. Every detail. You saw a giant statue of a man, its head made of gold. Then a giant stone struck the statue, smashing it to pieces. I know that much. What does it mean? The statue represents the empires that will follow yours. Yours is the greatest, the head of gold. And the star that destroys the statue. That is the kingdom of God. In the future, God will reign over all the world, forever. Destroyed by God. Yes, sire. What's your name? Daniel, You're a brave man, Daniel. I value that. You will serve me. Bien, el resto lo pueden ver en la casa. Daniel 2:28 dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. El propósito del sueño, de la visión que Dios le dio a Nabucodonosor era justamente este, que dar a entender, no solamente al rey, sino a todos nosotros, qué es lo que el Señor quiere hacer y va a hacer en los últimos tiempos, en los postreros días. Y tenemos entonces lo que describe la imagen. ¿A quiénes aquí les gusta la historia? ¿A alguien le gusta la historia? Es bien linda la historia, a mí me encanta. Y vamos, este va a ser un mensaje histórico, porque vamos a ver un poquito de historia y qué es lo que el Señor quiere decirnos con todo esto. Lo que vio Nabucodonosor en su sueño fue una gran imagen que tenía, la cabeza era de oro fino, ¿verdad? Y el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de oro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y vio una piedra, una gran piedra, que significa, según dice Daniel allí, un reino que no será jamás destruido. Entonces, si ustedes pueden ver ahí la imagen, esto más o menos fue lo que vio Nabucodonosor, una gran imagen de varios materiales hecha, y entonces cada uno de estos materiales y de esta figura representa un imperio a través de los tiempos, ¿verdad? En ese tiempo el único imperio que había era el imperio babilónico, no había nadie más, nadie se iba a imaginar que iban a venir después de ese 4 o 5 o los que sean imperios más. Y este fue el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. Pero este sueño de Nabucodonosor es confirmado con Daniel 7, cuando él sueña 4 bestias, ¿verdad? Una como un león, una como un leopardo, y al final llega a una imagen terrible, ¿verdad? Que tiene 10 cuernos y que es una imagen tremenda que despedaza todo. Y este sueño de Daniel es el mismo sueño
que tuvo Nabucodonosor. Es decir, los dos se relacionan. La primera bestia es Babilonia, la segunda bestia es Persia, el imperio persa, la tercera bestia es el imperio griego y la cuarta bestia es Roma, ¿verdad? Entonces, la profecía se cumplió y estaba cumpliéndose en ese momento, en el tiempo de el imperio babilónico. El imperio babilónico o caldeo, que también se llamaba, empezó desde el 605 a.C. hasta el 529 a.C. Y ustedes pueden ver ahí el mapa, todo lo que este imperio conquistó, parte de África, parte de Asia, y también, lógicamente, entró a toda la parte de Jerusalén, de Judea, y fue allí cuando sometió al pueblo judío y se llevó a Daniel y a estos otros hombres cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y al rey pues lo mató. Este imperio fue un imperio grandísimo y un imperio, según dicen los historiadores, de lo más rico que ha existido, ¿verdad? Dice que este Nabucodonosor llegó a construir una estatua de oro, ¿verdad? Que hoy en día en nuestras medidas es una estatua que tendría unos 20, 30 metros de altura, ¿verdad? Y de oro puro. Imagínense ustedes la cantidad de oro que esa gente tenía para que puedan construir una estatua así. Y no era hueca como las hacen hoy día las joyas, ¿verdad? Que todo es por fuera y por dentro es hueco, sino que era una estatua de oro macizo, es decir, oro, pero en una forma impresionante, ¿verdad? Y entonces este imperio babilónico estuvo reinando en todo este periodo, y luego de este imperio de Babilonia viene el imperio medo-persa, ¿verdad? Los persas invadieron Babilonia, y entonces allí aparece un personaje que es el rey de Persia, que justamente es Ciro el Grande, ¿verdad? Porque hubo varios Ciros, pero este Ciro, el que estuvo allí, fue Ciro el Grande, y él conquista el imperio babilónico en el año 539. Pero fíjense ustedes, hermanos, lo tremendo de la palabra de Dios, y eso es lo que quisiera que nosotros entendiéramos en este día, ¿verdad? Para que cada vez nuestra confianza en la palabra de Dios y en lo que Dios tiene que decirnos esté más fuerte, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa es que mucha gente dice, no, pero mira, esto aquí se contradice y esto dice que es así, pero en otra parte dice que no es así. Hay sitios históricos que dicen ese sitio nunca existió, o hay personajes que dicen esos personajes nunca existieron, fue ficción, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo y a medida que la ciencia avanza, van descubriendo que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, y todo lo que está en la palabra de Dios se cumple. La Biblia no tiene errores, y eso quisiera que todos estemos 100% seguros, ¿verdad? Algunos dicen, tiene errores geográficos, otros dicen, tiene errores históricos, porque esto no ocurrió así, según la historia ocurrió de esta otra manera. Pero nosotros creemos, y a medida que pasa el tiempo, el Señor nos va confirmando que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no es un libro histórico, no es un libro de geografía, no es un libro de literatura, ni es un poema, ¿verdad? Pero en ninguna de esas cosas la palabra de Dios se equivoca o se queda atrás de cualquier otro libro que pueda existir. Y esa es la confianza que tenemos en Dios, de que la palabra de Dios permanece y permanecerá para siempre. Entonces, una de las profecías más impresionantes, ¿verdad?, de respecto a este reino, a este imperio de los persas, es la profecía que se encuentra en Isaías 42, 28 y el 45 del 1 al 7, que fue hecho 180 años antes de que el imperio persa fuera a invadir Babilonia. Fíjense, 180 años, ¿no es cierto? Ustedes ven que hoy día hay de esos profetas por allí que dicen, el próximo año va a pasar esto. Bueno,
como que uno ve los signos y uno dice, pues si la cosa sigue así, este hombre se va a morir el próximo año, ¿verdad? O a este presidente lo van a cambiar el próximo año. Pero nadie puede hacerlo como lo hizo el profeta Isaías y todos estos profetas en la palabra de Dios con tanto tiempo de anticipación. 180 años, el profeta Isaías dice, lo impresionante de todo, con nombre y apellido, ¿verdad? Ciro, él menciona, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado, ¿verdad? Y es una de las profecías más precisas que hay en la Biblia porque inclusive menciona el nombre de la persona, ¿verdad? En otras profecías no menciona nombres exactamente, pero en este caso menciona y ese nombre es Ciro. Y cuando llegó el imperio persa a conquistar Babilonia, Ciro era el rey de Persia. Y entonces, cuando él fue allí a conquistar el imperio, realmente no hubo una batalla, no hubo una pelea, el imperio se entregó porque sabían que no podían pelear contra un ejército persa tan grande. Y entonces él fue y tomó la ciudad y él siguió con los mismos sabios, ¿verdad? En donde estaba Daniel y todos los otros. Y fue Ciro el que mandó a Daniel al foso de los leones. Ustedes recuerdan esa historia también, ¿verdad? Él no lo conocía mucho, pero lo apreciaba y de alguna manera se dejó embaucar, como se dice, por los enemigos de Daniel y lo mandaron al pozo de los leones. Pero él, luego de eso, reconoció que Dios era el único Dios. El Dios de dioses, el Rey de reyes. Y de esa forma, Ciro da un decreto, y esto se encuentra ahí en Esdras, capítulo 1, todo el decreto de Ciro para ir a Jerusalén y reconstruirla y reconstruir el templo, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando salió Esdras, cuando salió Zorobabel, cuando salieron todos ellos. Luego de algún tiempo fue Nehemías también, y todos ellos iban del imperio de Babilonia, que siguió siendo la capital del imperio, el imperio persa, iban allá a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero luego de esto viene el imperio griego. Los griegos se levantan. ¿Ustedes recuerdan quién era el personaje este que hizo el imperio griego? ¿Cómo se llama? Alejandro el Grande, ¿verdad? Alejandro el Grande. Este imperio fue, este Alejandro tenía 20 años cuando conquistó y cuando comenzó a reinar, imagínense, 20 años, es decir, que cuando empezó las conquistas posiblemente tenía unos 16, 17 años, y de esa forma él dominó el imperio persa y comenzó a reinar sobre un imperio que fue muchísimo más grande. Ustedes pueden ver ahí el mapa, mucho más grande que el imperio babilonio, mucho más grande que el imperio persa. Todo el mundo civilizado, dice la historia, fue sometido por los griegos, a tal punto que la cultura griega se metió en todas partes, que el idioma griego se metió en todas partes. Ustedes ven la Biblia, fue escrita en griego. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque los griegos impusieron no solamente su fuerza militar, sino su cultura, su lenguaje, y todo el mundo en ese tiempo hablaba griego, que era como decir hoy el inglés, ¿no es cierto? El griego. Inclusive los romanos, cuando comenzaron a reinar, el latín no pudo imponerse sobre el griego y el griego se siguió manteniendo como un idioma universal. Y entonces, este Alejandro el Grande también invade Palestina, pero no atacó a Jerusalén. Hay una historia muy linda de él, cómo él llegó y los sacerdotes salieron a recibirlo. Y cuando él vio la escritura no recuerdo el nombre de eso, es tiara, creo que le dicen al sombrero que se ponían ellos, cuando él vio la imagen allí, él recordó que tuvo un sueño y era Dios que le había hablado respecto a su llegada a Jerusalén, y no destruyó Jerusalén, y al contrario hizo un pacto, un convenio con ellos. Pero luego, en el 323, Alejandro muere, pero Alejandro no tenía hijos, ¿verdad? Entonces el imperio se divide en 4 partes, y la parte que le tocó a Jerusalén estaba unida con Egipto, era un solo rey, Antíoco, que se llamó, y ustedes habrán escuchado este nombre porque este Antíoco fue uno de los reyes más despiadados en contra de Jerusalén. Él hizo destruir todo lo que se había
hecho anteriormente. La Septuaginta, ustedes han escuchado ese término alguna vez, ¿verdad? Es la Biblia en griego, ¿no es cierto? Este Antíoco, uno anterior a él, se propuso traducir todo el Antiguo Testamento en griego, y eso le llaman así de esa manera, ¿verdad? Y entonces este hombre dejó de reinar y luego Antíoco destruyó Jerusalén nuevamente. O sea, Jerusalén estaba reconstruida, el templo estaba reconstruido, pero este Antíoco Epífanes destruyó Jerusalén, destruyó el templo y profanó inclusive el templo. Dice la historia, ¿verdad? No está en la palabra de Dios, dice la historia que él entró al templo de Jerusalén y en el altar principal sacrificó una cerda, ¿verdad? Y ustedes saben, el cerdo es abominación para los judíos y lo único que sacrificaban ahí eran animales limpios, corderos y bueyes y todo eso, pero él sacrificó una cerda y profanó de esa manera el altar, ¿verdad? Y todo fue destruido nuevamente. Ahora, cuando viene después de... Aquí quería mencionar algo. En toda esta historia, ¿verdad?, que son más o menos 400 años, la Biblia no dice nada. La Biblia nos habla del imperio babilónico, del imperio persa, pero luego no nos habla del imperio griego, porque ese periodo de silencio se llama el periodo de silencio de los 400 años en la Biblia, ¿verdad? Es decir, desde que se termina el Antiguo Testamento hasta que empieza nuevamente el Nuevo Testamento con la venida del Señor, pasaron 400 años, y en esos 400 años el imperio griego era el que estaba reinando. Cuando el Nuevo Testamento empieza, quien estaba reinando era el imperio romano, ¿verdad? Y entonces ahí los romanos comienzan a reinar y también reinan sobre Jerusalén, sobre Israel. Y allí Herodes el Grande, ustedes recuerdan, fue un rey puesto por el emperador romano para que reinara sobre Jerusalén. Y este fue el que estaba reinando cuando llegó el Señor. Este fue el causante de la muerte de los niños, ¿verdad? El que mandó matar a los niños para tratar de eliminar al rey que había nacido. Y entonces este es el imperio romano. El imperio romano, dice Daniel, que es de hierro, ¿verdad? Porque habla de un imperio tan despiadado y tan fuerte que dice que desmenuzará a todas las otras naciones. Y eso fue lo que el imperio romano hizo, ¿verdad? Ellos llegaban y destruían, mataban, acababan con todos, eran tremendamente despiadados, ¿verdad? Las cruces que ellos utilizaban para crucificar a la gente, dice que muchas veces no cabían más cruces en un lugar donde ponían a toda la gente para tratar de someterlos a este imperio. Y este imperio, ¿verdad? Termina en alrededor del año 636 después de Cristo, es decir, reinó casi 700 años, casi 700, un poquito antes del Señor, y luego como 600 años más. Y este reino se terminó, y ahí entra lo que se podría llamar en la historia un poco la época de la democracia. Cada país tiene su propio gobierno, ya no hay imperios grandes como el romano fue el último, ¿verdad? Pero ya no se daba eso, y empezó esto. Pero luego la imagen de Daniel continúa con un cuarto imperio, con un cuarto reino, que es un reino que dice es en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y este imperio, este reino, es un reino dividido, porque dice que a pesar de que estarán unidos por alianzas humanas, no estarán juntos. Ustedes han oído ese dicho, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Es decir, están unidos por medio de alianzas humanas, pero entre ellos mismos no se llevan bien, entre ellos mismos no se comprenden, entre ellos mismos hay peleas, hay conflictos. Y dice Daniel que así como el barro no se une nunca con el hierro, estos reinos unidos de este imperio dividido
nunca van a poder unirse totalmente para hacer lo que quieren hacer. Entonces, está hablando de hierro, y ustedes recuerdan, el hierro significa el imperio romano, es decir, las piernas de hierro, y luego viene hierro también, pero viene la mezcla con el barro, ¿verdad? Roma es parte, ¿verdad?, de la comunidad europea. Muchos teólogos creen que la comunidad europea hoy en día es ese imperio dividido, porque Roma está formando parte de eso. No podemos hablar de la comunidad andina o del Tratado de Libre Comercio norteamericano o todo eso, porque Roma no está allí. Pero podemos hablar de la comunidad europea porque Roma es parte de la comunidad europea. Es más, el Vaticano mismo es un país, ustedes saben, es independiente de Roma, y el Vaticano forma parte de la comunidad europea y es una de las partes más fuertes, más importantes. La influencia que tiene el Vaticano, que tiene Roma sobre las decisiones mundiales es impresionante, no solamente en la comunidad europea, sino en todas partes, en nuestros países, hermanos. El Vaticano y Roma tienen una influencia tremenda. Hasta hace poco, en Ecuador, no sé en sus países, pero hasta hace poco, los militares empezaban con una misa todos los días, ¿no? El gobierno tenía que, en muchas de sus decisiones, tenía que hablar con la iglesia romana, ¿verdad?, para ver si podían o no podían hacerlo. Y hoy día este imperio romano de alguna manera sigue siendo fuerte, sigue siendo influyente, y eso es lo que los teólogos dicen. Está ahí el hierro, pero está mezclado con el barro, ¿verdad? Y fíjense ustedes lo interesante que nos habla de que los pies, ¿no es cierto?, están sus dedos, ¿sí? Y los dedos de los pies son 10, a menos que alguien se haya cortado alguno, pero en todos los casos, los dedos son 10. Y fíjense ustedes qué interesante esto, que luego el profeta Juan en el Apocalipsis tiene nuevamente una visión también respecto al final, que tiene que ver con este imperio dividido, que también habla que tiene 10 cuernos, ¿verdad? Y no es coincidencia, y los 10 cuernos dice que son 10 reyes. Algunos en algún momento pensaron que la comunidad europea iba a tener solamente 10 naciones, pero hoy en día vemos que la comunidad europea está compuesta por 17 naciones. 17 naciones. Entonces esa interpretación de la profecía no quedó válida, ¿verdad? Pero lo que la Biblia sí dice es que estos 10 cuernos, estas 10 naciones, son las que van a tomar las decisiones, son las que van a hacer que todas las otras naciones se muevan. Y si ustedes conocen hoy en día lo que se llama, ¿verdad?, hay grupos dentro de la comunidad europea. Y las 10 naciones más importantes de la comunidad europea, empezando por Alemania, que es la mayor potencia que tienen ahorita, son los que dominan todas las otras decisiones. Y ellos están al dominio de Grecia, están al dominio de España, están al dominio de Portugal, están al dominio de Irlanda y otros países que tienen una economía muy débil y que no los han podido sacar. Muchos han tenido la intención de sacarlos, porque como manejan el mismo euro, lo que pasa con ellos les afecta también a los otros. Grecia, por ejemplo, una crisis económica tremenda, y fue Alemania la que tuvo que darle dinero a Grecia para que Grecia no cayera en una crisis económica tremenda, pero esa es la comunidad europea, ¿verdad? Y eso es lo que están haciendo. Y entonces, muchos creen que estamos viviendo ya en ese último reino, ¿verdad? El reino en donde el anticristo va a aparecer. El reino dividido, pero que es débil, pero que es fuerte al mismo tiempo. Y este reino es el que estamos viviendo hoy en día. Pero luego habla de un reino eterno, y dice que él vio una piedra que fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido,
y los desmenuzó, y desmenuzó toda su imagen. De hecho, la piedra, la palabra de Dios nos habla de muchas maneras quién es la piedra, ¿verdad? Nadie vaya a pensar que es Pedro, ¿verdad? La piedra es el Señor Jesús, la roca, la piedra principal del ángulo, del fundamento de toda nuestra fe es el Señor Jesucristo. Y este personaje que aparece aquí en este sueño, simbolizado como una piedra, no es otro más ni menos que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que va a reinar sobre toda la tierra al final de los tiempos y que va a desmenuzar todos los otros imperios que han habido, ¿verdad? Todos estos imperios creados por el hombre que manejan la humanidad en base a leyes humanas, en base a leyes perversas y corrompidas. Es lo que Dios va a acabar con esta. Y dice que Él va a reinar, pero fíjense ustedes qué tremendo como lo dice en el 44. En los días de estos reyes, ¿verdad? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es decir, no es un reino humano. No es un reino en el cual el Señor va a venir acá y va a decir, yo les delego esto. ¿Sí? Como muchos reinos o como muchas religiones creen, ¿verdad? Que están representando a Dios. En este caso Él dice, nadie me va a representar. Nadie se va a hacer cargo. Yo mismo me voy a hacer cargo y desmenuzará y consumirá a todos estos otros reinos. Y fíjense qué tremendo cómo termina aquí. Pero Él permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Este es un reino que desde que empieza a reinar va a permanecer para siempre. Cuando oímos esas palabras de permanecer para siempre, podemos ir a 2 versículos en la palabra de Dios que quisiera que se queden en su corazón en este día. En base a todo lo que hemos hablado, lo que queremos decir es, la profecía se cumplió y la parte que falta se está cumpliendo y es lo que falta por cumplirse. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere decirnos con todo esto? Este reino de Él que permanecerá para siempre. Isaías 48, dice muy conocido, ¿verdad? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Es decir, este reino es un reino, hermanos, y eso es lo que quiero que entendamos, un reino basado en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre y si este reino del cual formamos parte tú y yo, vamos a permanecer para siempre, tenemos que estar basados en la palabra de Dios que permanece para siempre. Cualquier dicho humano, cualquier cosa que nosotros podamos hacer como iglesia, cualquier material que podamos inventarnos o escribir, no es suficiente para permanecer para siempre. Lo único que nos hará permanecer para siempre y que hará que este reino que Dios quiere fundar aquí en la tierra, del cual somos parte tú y yo, este reino que se aproxima, Dios quiere que esté fundado sobre su palabra. De ahí lo que les he estado diciendo y quiero nuevamente recalcarlo en este momento, ¿verdad? Nada que no esté en la palabra de Dios debe permanecer en su mente y en su corazón. Hay muchos libros, buenos libros. Hay muchos predicadores, buenos predicadores. Hay mucha información en el internet, información muy buena, ¿verdad? Hay muchas cosas raras que están ocurriendo hoy en día, novelerías, como decía ese pasaje, ¿verdad? Novelerías. Pero si no está en la palabra de Dios, pongan una restricción ahí en su corazón. Pongan un candadito allí en la mente en que digan, lo puedo escuchar. Hay cosas que es preferible ni escucharlas, ¿verdad? Porque hacen daño. Pero no puede penetrar en mi corazón porque no está aquí en la palabra de Dios. Si alguien le dice, mira, aquí están haciendo esto, y es que mayores cosas que estas harán, dijo el Señor Jesús,
y vamos allí a ver qué es lo que está pasando, o métete allá a la página del internet a ver qué es lo que está pasando. Antes de hacerlo, hermanos, se los pido en el nombre del Señor, antes de hacerlo, vayan a la palabra de Dios y vean en dónde dice en la palabra de Dios que eso ocurre o que puede ocurrir en el futuro, o que el Señor lo hizo, o que los apóstoles lo hicieron. Y si no está, no lo crean. Si no está, no lo escuchen siquiera. No puede ser. El otro pasaje que habla sobre permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, mas que el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Y quisiera dejar esto también en su corazón. Si se olvidan de todo el mensaje de los persas y de los griegos y de todo lo que dije hoy día, y no se acuerdan cuáles fueron los imperios, si se olvidan de todo, recuerden estas dos cosas, hermanos, en el nombre del Señor. Primero, la palabra de Dios permanece para siempre. Y toda nuestra vida, toda nuestra historia, todo nuestro caminar, todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos en el hogar, debe estar basado en la palabra de Dios. Primera cosa, la palabra de Dios que es inconmovible, la palabra de Dios que es inerrante, que no se equivoca, que tiene un mensaje para todos. Cualquier situación, cualquier circunstancia de la vida está aquí en la palabra de Dios. No escuches consejo de malos, como dice el Salmo 1, ¿verdad? No escuches consejos. El consejo de Dios está aquí. Y si alguien te da un consejo y te dice, mira, yo te aconsejo esto o te digo esto porque la palabra de Dios dice esto, amén, lo creo. Pero si viene cualquier persona, por más importante que sea, por más buen predicador que sea, si viene su pastor, si viene cualquiera, hermanos, y le dice, mira, este es mi consejo, no lo crean. Todo está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de nuestra vida. Es el manual que nos guía, es el manual que nos lleva, es el manual que nos hace crecer, es el manual que nos dice cuando una parte se daña, qué es lo que hay que hacer. Ese es el manual. La palabra de Dios, primera cosa. Y segunda cosa, hermanos, olvídense de todo lo demás, menos de estas dos cosas. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En todo en nuestra vida debemos buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla de tantas maneras y nos pone barreras y pone obstáculos y nos dice y todo, y nosotros seguimos y seguimos y seguimos y seguimos intentando hasta que Dios dice, como le dijo al rey Ezequiel, creo que es, ¿verdad? Cuando le dijo, vas a morir, y el otro le dijo, no, Señor, no voy a morir, y se arrodilló y gritó y clamó y llamó a todos y se metió a la casa a orar y todo, y no quiso aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo, está bien, ¿no quieres morirte? Dale, sigue, te voy a dar unos cuantos años más. ¿Y qué fue lo que pasó en ese tiempo? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? A raíz de eso, a raíz de lo que él hizo con los babilonios y a raíz de su hijo que tuvo, Jerusalén se destruyó. Y así somos nosotros. No queremos someternos a la voluntad de Dios, no queremos hacer lo que Dios nos... siempre oramos, ¿verdad, Señor? Que sea tu voluntad, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero cuando estamos ya metidos ahí en la circunstancia, queremos que se haga como nosotros creemos que está bien, no como Dios quiere que hagamos. Y entonces, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si este reino de que está hablando aquí Daniel va a permanecer para siempre, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que podamos permanecer con ese reino para siempre. La palabra de Dios y la voluntad de Dios. Si hacemos esas dos cosas, permaneceremos para siempre. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, consideren eso. Estamos llegando a tiempos difíciles, estamos llegando a momentos de dificultad, a momentos de necesidad.
Estamos acercándonos a acontecimientos mundiales que van a marcar una gran diferencia, no solamente allá afuera, sino en nuestras vidas también, ¿verdad? Pero si quieres permanecer, si quieres ser parte de ese reino que permanece para siempre, tienes que permanecer en la palabra y permanecer en la voluntad de Dios. Que todo lo que hagas en tu vida esté basado en la voluntad de Dios y en su palabra. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo quisiera que cada uno allí en su corazón cierren sus ojos, no miren a su alrededor, no vean a nadie, no piensen en nadie. Solamente cierren sus ojos y concéntrense en el Señor. Y en lo que Dios quiere decirnos a través de todo lo que estamos hablando. Que dejemos de seguir viviendo en nuestra propia voluntad. Que dejemos de seguir creyendo cosas que no están en la palabra de Dios. Que Dios nos muestre siempre su voluntad a través de su palabra. Y que cuando Dios nos muestre su voluntad, que aprendamos a aceptarla y a respetarla. Que no peleemos, que no intentemos, que no nos vayamos en contra de lo que Dios quiere para nosotros, como personas, como familia, como iglesia. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de muchas maneras a través de las circunstancias, a través de las autoridades, a través de los líderes de la iglesia, a través de tu esposa o de tu esposo, para decirte, esta es mi voluntad? Pero ¿cuántas veces hemos tenido nuestros oídos cerrados para no oír o para no ver? Y para seguir haciendo cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y que creemos que son buenas. Pero aunque sean buenas, si no está dentro de la voluntad de Dios, los resultados van a ser malos. Y en este día, el Señor te dice, yo quiero que tú seas parte de ese reino que permanece para siempre. Yo quiero que tú seas parte de ese reino que va a desmenuzar todos los otros reinos. Ese reino en donde el mismo Señor será el Rey. Yo quiero que tu vida permanezca para siempre y que tú permanezcas en ese reino para siempre. Y la única forma como podemos hacerlo es siguiendo la voluntad de Dios y fincando nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en la palabra de Dios. Señor, y en este día queremos pedirte que seas tú mostrándonos, Señor, la forma de permanecer en ese reino. No queremos ser echados, no queremos ser desmenuzados como lo serán los otros reinos. No queremos vivir en un reino, Señor, que no es el tuyo. No queremos ser parte de ese otro reino que está allá afuera y que nos ofrece maravillas, que nos ofrece dinero, que nos ofrece lujos, que nos ofrece seguridad, que nos ofrece tantas cosas, Señor, que allá afuera se dicen. No queremos formar parte de ese reino. Y como tú dijiste, Señor, tenemos que estar allí, pero no somos de allí. Tenemos que trabajar allí, tenemos que hacer muchas cosas de nuestra vida allá en ese reino.
pero no somos parte de ese reino. Queremos ser parte de tu reino, del reino de Dios, el reino que se levantará ese día y reinará por siempre. Que tu palabra sea nuestra guía siempre, Señor. Que tu voluntad sea la que nos guía siempre, para que podamos permanecer para siempre en ese reino. En el nombre de Jesús, yo quiero poner este día en tus manos, Señor, y todo lo que vamos a hablar en esta reunión respecto a tu iglesia, lo que tú quieres que hagamos para este nuevo año. Y esas dos cosas que sean nuestra guía, Señor, lo que dice tu palabra y tu voluntad para tu iglesia, porque es tu iglesia, Señor, no es nuestra. Y que seas tú guiándonos, Señor, a través de tu palabra. ¿Cuál es tu voluntad para tu iglesia este año que viene? Este año que estamos empezando, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? No queremos hacer nada, Señor, nada. Por más bueno que parezca, que no sea tu voluntad en nuestras vidas, Señor, en esta iglesia tuya. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos una vez más, Señor, para que esta iglesia, Lluvias de Gracia, sea parte de ese reino que se levanta, ese reino que permanece para siempre, ese reino que está sobre todos los otros reinos. Queremos ser parte de ese reino, Señor. Que dejemos de lado cualquier otra cosa que no sea tu palabra y que no sea tu voluntad. Y que permanezcamos contigo para siempre, Señor, en este reino tuyo. Te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver
espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que hablas a nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos confiar y descansar en ti, Señor, de que pertenecemos a ese reino tuyo y que viviremos y reinaremos contigo para siempre, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, y nosotros nos acogemos, Señor, a tu grandeza, a tu poder, a tu misericordia y a tu majestad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.